Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente con una transmisión del programa de apoyo familiar. La semana pasada terminamos una serie de programas en cuanto a las preguntas más importantes que se hacen en la vida. Y hablamos acerca de temas como la gloria, la felicidad, la paz y tantos otros asuntos que nos preguntamos y que hallamos una respuesta muy importante en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, la base del pensamiento de la Iglesia cristiana. En el día de hoy comenzamos y regresamos directamente a la Biblia para interpretar y explicar algunos de los pasajes más importantes sobre las relaciones familiares. Y comenzamos esta serie explicando el sentido del capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es muy importante para la familia, porque aquí este siervo de Dios nos delinea algunos principios muy importantes en cuanto a la vida matrimonial y también a la soltería. Tantas preguntas que hacen en nuestros días los solteros en nuestras iglesias. El apóstol trata sobre 4 áreas muy importantes en la vida de una familia aquí en este capítulo 7 de su primera carta a los Corintios. Primero inicia sus consejos en los versículos 1 al 9, dando respuesta a una pregunta que le fue dirigida respecto a las relaciones sexuales en el matrimonio. En segundo lugar, la segunda parte abarca desde el versículo 10 hasta el versículo 16, a donde habla sobre el divorcio, respondiendo a una pregunta hecha por los hermanos de allí de la iglesia de Corinto. El tercer consejo cubre los versículos 17 al 24, en los cuales se establece el principio cristiano fundamental de quedarse como uno estaba cuando fue salvado. Y la cuarta y última parte, los versículos 25 al 40, responden a una variedad de preguntas sobre el matrimonio entre los cristianos y sobre la soltería de los cristianos y de las cristianas. Al estudiar la primera parte, podemos dividirla en 3 partes, en las cuales el apóstol Pablo nos presenta primero el principio de la pureza sexual, los versículos 1 y 2. Y en esos 2 versículos nada más, debido a que el tiempo corre, en esos versículos nada más nos enfocaremos en el día de hoy, el principio de la pureza sexual. En la próxima transmisión hablaremos de los versos 3 al 6 sobre el principio de la responsabilidad mutua en la vida conyugal de la pareja y finalmente estudiaremos los versículos siguientes. Comencemos entonces en el estudio de hoy refiriéndonos al consejo apostólico en los versículos 1 y 2 del capítulo 7 de su primera carta a los Corintios, que dicen así: en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Como ustedes pueden ver, apreciados radio oyentes, el apóstol se extiende estableciendo en primer lugar el principio de la pureza sexual. Juan Bosco, italiano del siglo XIX y fundador de la Orden de los Salesianos, escribió que la virtud que más brilla en el paraíso es la pureza. La virtud que más brilla en el paraíso es la pureza. Y Juan de la Cruz, el seudónimo de Juan Yepe Álvarez, un español del siglo XVI y fundador de la Orden de los Carmelitas, escribió estas palabras sobre la pureza:
No sospeches mal contra tu hermano, porque este pensamiento quita la pureza del corazón. Y se fija muy bien entonces, al hablar de pureza, generalmente lo referimos en cuanto a la inmoralidad sexual, en cuanto al trato con el sexo opuesto, en cuanto a nuestra responsabilidad de mantener relaciones puras. Bueno, pero también tiene que ver con la pureza del corazón, la pureza de la mente y la pureza de la voluntad que nos conduce a tomar decisiones que glorifican a Dios. En el día de hoy nos enfocaremos solamente en cuanto a la pureza sexual. El apóstol Pablo primeramente informa en este capítulo que él está procediendo a dar respuesta a una serie de preguntas presentadas por los cristianos corintios sobre la práctica de la fe en la vida común y corriente. Y esa es la pregunta que muchas veces se hace en las iglesias y que a veces los pastores fallamos en responder en nuestros mensajes, en nuestros sermones y en nuestras lecciones, en nuestros estudios bíblicos del aspecto pragmático y práctico de la fe. Él les dice aquí en esta epístola en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron. Así que usted puede ver con esto que el apóstol le está respondiendo, y no solamente lo dice aquí en este primer versículo, también en el capítulo 1, el versículo 11, el apóstol especifica que la familia de Cloé le ha escrito informándole de los problemas que están existiendo en la iglesia de Corinto. Y les dice así: digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contienda. Y especifica algo similar en otros pasajes bíblicos, como en el capítulo 7, el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y en el capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo escribe entonces esta carta respondiendo a esos problemas por medio de la enseñanza apostólica. En segundo lugar, les da una recomendación general, tal vez repitiendo lo que ellos mismos le dicen cuando le escriben preguntándole acerca de la relación íntima. Y le dice el apóstol Pablo, repitiendo probablemente las palabras de ellos: bueno le sería al hombre no tocar mujer, como lo expresa ahí la versión Reina Valera del año 1960, y que se explica mejor en la versión Reina Valera contemporánea, a donde dice: lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Así, la palabra tocar, no tocar mujer, es en referencia a la relación íntima, a las relaciones sexuales, como lo dice la Reina Valera contemporánea. La palabra original traducida en este pasaje, que bueno le sería, la palabra bueno en esta versión no es la palabra original griega agazón, que significa bueno, sino la palabra kalón, que quiere decir algo justo, algo correcto. No es justo, es correcto que el hombre no toque mujer. Viene a mi mente inmediatamente un par de preguntas. ¿Por qué los cristianos corintios piensan así? ¿Cuál es la razón que estén abogando por un completo celibato aún en la relación matrimonial? ¿Cuál es la razón de esa actitud? La razón no se especifica en el texto, pero es posible que la situación sexual en la ciudad de Corinto era tan deplorable, tan corrupta, tan libertina, que la inmoralidad sexual era culturalmente un peligro inminente, ya que era practicada por la mayoría de los corintios. Así que estos cristianos probablemente pensaban que ellos podían ser más puros si se abstenían absolutamente de todo sexo, incluso en el matrimonio. Hablemos un poco de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad importante y abundante en el istmo de allí, de que es una franca estrecha, un istmo que separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo pasó allí 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó allí una iglesia, como lo relata
el capítulo 18 de Hechos con bastante detalles la obra de Pablo. Al terminar su visita a Corinto, Pablo se marchó para visitar Éfeso, Jerusalén, Antioquía y Galacia, como lo relata el escritor Lucas en Hechos 18, del 18 al 23. Después de salir de Corinto, Pablo escribió una carta a los cristianos de Corinto, avisándoles no se envuelvan con los fornicarios, o mejor dicho, no se junten con los libertinos, en el capítulo 5, el verso 9 de Primera de Corintios. Pero esa carta se ha perdido. Ese lema que tenían algunos de los cristianos corintios de que bueno le sería al hombre no tocar mujer es una práctica de disciplina espiritual conocida como el ascetismo, una autonegación personal. Recuerde usted que Corinto es una ciudad griega y que estos cristianos corintios son influidos por la filosofía griega que tiende hacia el dualismo. Por medio de ese dualismo, lo físico, o sea, el cuerpo humano, se considera que es algo intrínsecamente malo, terrible, peor, pero lo espiritual, el alma, se considera como algo que es absolutamente bueno. El lema qué bueno le sería al hombre no tocar mujer concuerda con ese pensamiento dualista griego, pero difiere totalmente del pensamiento judío y del cristianismo, que consideran que la persona como una entidad total, una entidad entera y singular, con cuerpo y alma indivisibles, expresan su vida de una manera correcta para la gloria de Dios. Estos cristianos corintios seguramente estaban muy cómodos citando este lema para Pablo, ya que Pablo no estaba casado y había expresado su preferencia por permanecer soltero, como se ve en versículo 8 de este mismo capítulo 7 de Primera de Corintios. Para entender mejor esto, citemos otro ejemplo allí en el capítulo 15, a donde el apóstol Pablo menciona otra expresión de dualidad. Algunos cristianos corintios decían no hay resurrección de muertos, el capítulo 15, el verso 12. Una creencia griega que no le da ningún valor al cuerpo humano, pero que no concuerda con la fe cristiana. En ese capítulo 15, Pablo enfatiza mucho la resurrección del cuerpo, la resurrección corporal de Cristo y la esperanza cristiana que acompaña nuestra fe para la resurrección corporal, como dice el versículo 52, a la final trompeta. Seguimos entonces explicando la segunda parte de este mensaje del apóstol Pablo en el versículo 2, cuando él dice, sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido, en la versión Reina Valera del año 60, y en la versión contemporánea, por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Regresamos para explicar este versículo 2 después de esta pausa. La librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Invita a escritores de libros y gente de negocios a la reunión Unidos para Servir y Transformar Nuestras Comunidades, cada primer sábado del mes a las 8 de la mañana en las instalaciones de la librería Vida Nueva. Únete y juntos salvaremos y transformaremos nuestras comunidades. Te esperamos cada primer sábado del mes a las 8 de la mañana en la reunión Unidos para Servir y Transformar Nuestras Comunidades. Repetimos las palabras del versículo 2. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Y la palabra fornicaciones, en verdad, es una referencia a la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo les establece a estos hermanos y hermanas
que a la luz del peligro de la inmoralidad sexual que estaba siempre latente en la cultura corintia, era más apropiado que tanto el marido cristiano como su esposa cristiana tengan la relación íntima, la cual no desmerece ni rebaja su espiritualidad. Es importante aclarar que con estas palabras el apóstol Pablo no está ordenando que todos los cristianos corintios y todas las cristianas corintias deberían casarse. Ese es un asunto que él va a discutir más adelante, el asunto del matrimonio y el asunto de la soltería, más adelante en este capítulo 7, y el cual lo explicaremos a su debido tiempo. Lo que el apóstol ordena aquí es que las personas casadas vivan actualmente como personas casadas, especialmente en cuanto a la práctica de su sexualidad. En otras palabras, les dice que los maridos y las esposas deben continuar con sus relaciones sexuales normales. ¡Qué triste! Qué triste es cuando los hombres y las mujeres pretenden ser más sabios que la palabra de Dios y ser más santos que las ordenanzas de las Sagradas Escrituras. Aclaremos que el apóstol Pablo tampoco está diciendo que el sexo es la única razón del matrimonio, ni siquiera su razón más importante. Él está simplemente respondiendo a las preguntas especificadas por esos hermanos, esas preguntas que le hicieron acerca del matrimonio. Él no está elaborando aquí una teología completa acerca del matrimonio cristiano. Sobre eso hablaremos cuando estudiemos otros textos como Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. ¿Qué sentido práctico tienen entonces? ¿Qué sentido práctico tienen estos 3 puntos iniciales para la vida actual de un cristiano casado y de una cristiana casada? Y también, ¿qué efecto tiene en la vida de los cristianos solteros y las cristianas solteras? Es bueno que les aclare que la santa palabra de Dios está llena de referencias a asuntos sexuales. Muchas de esas referencias, muchas de ellas negativas, o quizás mejor dicho, que puntualizan los problemas de la mala práctica de la sexualidad en el individuo y en el matrimonio a causa de la presencia del pecado. Permítanme compartirles algunos ejemplos de textos que ya he explicado en estudios anteriores. Por ejemplo, en Génesis capítulo 29 y capítulo 30 se relata la experiencia del patriarca Jacob con sus 2 esposas, Lea y Raquel, y con las criadas de ellas 2, Silpá, la criada de Lea, y Bila, la criada de Raquel. En Génesis capítulo 38, este capítulo enseña la historia del descontrol sexual de Judá, el hijo de Jacob, que llega un día a ser el padre de su propio nieto a través de su nuera Tamar. Y otro ejemplo podría ser en Génesis 39, que nos relata la tentación que sufre José allá en Egipto por parte de la esposa de Potifar, y que al resistirla, ella, despechada, falsamente lo acusa de violación y de ultraje. Estos ejemplos tal vez puedan parecerle a usted de que estoy hablando demasiado de sexo, que los pastores no debemos meternos en la vida sexual de los individuos. Déjenme decirles que solo he dado 3 ejemplos de un tema que ocurre a menudo en el libro de Génesis, y que más aún es un tema frecuente en las escrituras tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Es bueno aclararles que cuando la Biblia hace referencia a este tema, lo hace de una manera muy diferente a como lo hace nuestro mundo secular, y que si la palabra de Dios lo menciona tan a menudo es porque la sexualidad debe tener una relación muy estrecha con la espiritualidad. Se lo repito, la sexualidad tiene una relación muy estrecha con la espiritualidad. Las prácticas y las creencias entre los corintios santos
parece que variaban grandemente en los asuntos de los valores y la conducta sexual. Parece que la espiritualidad de algunos de los creyentes corintios era un pretexto para la inmoralidad sexual, mientras para otros, como ya lo hemos observado anteriormente, su espiritualidad significa abstenerse totalmente del sexo, aún dentro del matrimonio. El apóstol dirige entonces su atención hacia este último grupo que considera que todo sexo es sucio y que por lo tanto promueven el celibato, la abstinencia sexual total. Celibato para los cristianos solteros y las cristianas solteras, y celibato para los cristianos casados y las cristianas casadas. Ya hemos dicho que en materia de conducta sexual, los cristianos corintios y las cristianas corintias vivían en medio de un mundo totalmente convulsionado, muy semejante al mundo de nuestros días, al mundo en que usted vive y a donde yo vivo. El mundo de los días del apóstol Pablo tenía un punto de vista muy distorsionado en cuanto a las mujeres, en cuanto al sexo y al matrimonio. Como una vez dijo el estudioso Berral, que una de las enfermedades principales por qué la civilización antigua desapareció fue por su baja estima del valor de la mujer y su sobreestima de la inmoralidad sexual. Los griegos no eran famosos por su pureza sexual. La prostitución era una parte esencial de la vida griega. Demóstenes, el prominente estadista y orador de la antigua Atenas del siglo IV a.C., había establecido como la regla común y aceptable de la vida griega, de la vida ateniense, el tener cortesanas para el placer, o sea, prostitutas, rameras, concubinas para la cohabitación diaria, o sea, queridas, amantes, y esposas para tener hijos legales y para el cuidado de los asuntos de la casa. Cortesanas, concubinas y esposas era la práctica de la ética de la cultura griega. La ética sexual romana no era diferente. La vida familiar romana estaba destruida. Séneca, el estadista romano del siglo I a.C., escribe que las mujeres se casaban las mujeres, y escucha muy bien, las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse otra vez, y así sucesivamente. Se habla de una mujer romana que tuvo 10 maridos y de otra que en 5 años tuvo 8 maridos. Y Jerónimo, el historiador del siglo IV después de Cristo, declara que es verdad que una mujer se casó con su marido número 23 y para él ella fue la esposa número 21. Trágico, ¿verdad? Y ha oído usted las noticias de nuestros días, cómo la gente se descasa, se casa y se descasa, se descasa y se casa, y a veces ni siquiera se casa, sino que cohabita y vive con uno, y vive con otro, y vive con una, y vive con otro. Cuando nos aproximamos a los días del apóstol Pablo, el judaísmo de sus días tampoco honraba a la mujer ni al matrimonio. Fue Josefo, el historiador judío del siglo I después de Cristo, quien escribió que la mujer es peor que el hombre en todas las cosas. Nos sorprende entonces que con esa clase de actitud hacia la mujer, el manual de oraciones diarias en la sinagoga judía contenga estas palabras: te doy gracias, Señor, que no me has hecho un perro gentil ni una mujer. En esa época, con esa actitud, las jóvenes judías estaban rehusando casarse porque no había ninguna seguridad como esposa. En la vida cristiana, la actitud hacia el sexo y el matrimonio es diferente. Dios quiere que seamos puros y que nuestras relaciones sean puras, respetándonos mutuamente, que no nos causemos heridas, que reconozcamos que somos pecadores y deseamos vivir vidas santas, protegiendo nuestra felicidad mutua.
Dios quiere que cristianos y cristianas, que cada cristiano y cada cristiana tenga un concepto claro, una idea clara de lo que es la pureza y la santidad. Al entenderlo así, hemos avanzado un gran trecho. Usted ha avanzado en gran trecho en su deseo de agradar a Dios en todas las facetas de su vida, incluyendo el aspecto sexual. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe y les recuerda ahí en el capítulo 4 que ellos ya conocen las instrucciones que les dieron de parte del Señor Jesús, que la voluntad de Dios es que ellos y nosotros seamos santificados y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Y el autor de Hebreos en el capítulo 13 instruye: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Sabemos todos que vivimos en medio de una cultura recargada de sexualidad. La televisión, las revistas y el internet, todos compiten para mostrar los espectáculos sexuales más sugestivos. Y aunque usted trate de evitarlos, se topa una y otra vez con ellos y no puede evitarlos completamente. La pregunta sería: ¿cómo puedo evitarlos? ¿Cómo puedo evitarlos? Bueno, regresamos para tener una palabra de oración en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo por el don de la sexualidad que tú has creado en mí, y te ruego que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que mora en mí, vivifique también mi cuerpo mortal para vivir agradándote a ti en todo. Endereza, te lo ruego, lo que el pecado ha torcido en mí, para que pueda así conocer y experimentar mi deseo sexual como tú lo creaste que fuera, y renuncio a todo acto que pueda perjudicar a mi pareja, en Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. El Ministerio Transformando Mujeres te invita a su conferencia